Buenas tardes. Pasamos ahora a la unidad 5, que corresponde al método de mínimos cuadrados. El objetivo de la presente unidad es el de obtener relaciones funcionales a partir de datos experimentales utilizando el método de mínimos cuadrados, que a partir de este momento se designará con la sigla MMC. A modo de introducción, debemos recalcar los siguientes aspectos. El presente método, el método de mínimos cuadrados, es una generalización del método de linealización por logaritmos. Si recordamos el método de linealización por logaritmos, este método se ha utilizado para, a partir de proponer una ecuación potencial o no lineal en general, pues encontrar los parámetros de ajuste aplicando logaritmos. Una vez que la ecuación potencial se ha linealizado utilizando logaritmos, entonces se tiene un comportamiento lineal y los parámetros de ajuste de ese comportamiento lineal o de la ecuación de la línea recta se encuentran a partir del gráfico. De los comentarios hechos en el capítulo 4, el método gráfico, esto es, una vez que se ha linealizado los datos que en principio no son lineales, presupone para un buen resultado de los parámetros que se ha realizado el gráfico de manera apropiada. Esto es, el método gráfico, una vez que se ha hecho la gráfica y encontrado los parámetros de la misma gráfica, presupone que la gráfica se ha hecho correctamente con las escalas de manera apropiada, pero en caso de que el gráfico no haya sido elaborado de manera correcta, ciertamente los parámetros que se van a encontrar de esa gráfica no serán los correctos. Por otro lado, inclusive si el gráfico de los datos se ha realizado con cuidado y se muestra claramente una tendencia lineal de estos datos, los valores de los parámetros encontrados a partir del gráfico diferirán dependiendo de la persona que está haciendo el análisis. Esto es, como se ha explicado en el capítulo 4, una vez que se ha elaborado el gráfico lineal, pues se simula el comportamiento de los datos lineales a partir de una recta. Esta recta es trazada con una regla, pero, asumiendo el mejor de los casos, no todos los estudiantes, no todas las personas que están haciendo el análisis, pues trazarán la misma recta o elegirán los mismos valores para encontrar la pendiente de esa recta. ¿Qué significa esto? Significa que inclusive en el caso en el que el gráfico se ha hecho con todo el cuidado necesario, pues los datos, los parámetros de la recta de ajuste no serán iguales, porque cada persona tendrá o aplicará su criterio para, primero, trazar la recta y encontrar la intersección de la recta, esto para encontrar el parámetro A, y segundo, aplicará su propio criterio para escoger dos puntos cualesquiera de esos datos para encontrar la pendiente de la recta. Esto significa entonces que este método no es el apropiado. ¿Por qué? Porque depende de la persona que está aplicando el método. Y por supuesto que en términos formales no puede haber un método analítico que dependa de aquella persona que está aplicando el método. Justamente, considerando estos aspectos, es que se propone en este capítulo el método de mínimos cuadrados, que es el método más general y que, como se irá viendo a continuación, es un método que no depende en absoluto de la persona que esté aplicando el método, sino simplemente depende de los datos experimentales. Es a partir de los datos experimentales que se podrá encontrar los parámetros A y B, utilizando un método analítico, que son los mejores parámetros A y B que pueden existir para esa línea recta.
Comencemos con la implementación. Bueno, asumamos que se ha hecho un experimento del cual se han obtenido los datos experimentales. Estos datos pueden ser cualesquiera datos. En principio pueden ser datos de velocidad-tiempo, pueden ser datos de posición-tiempo, pueden ser datos de presión-volumen, pueden ser datos de masa-altura, pueden ser datos de masa-diámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha hecho el experimento correspondiente y de estos se han obtenido los datos experimentales. Si estos datos son lineales, entonces observaremos un comportamiento de esta forma. Entonces ahí ustedes ven esos puntos en azul, justamente ahí viene el color azul, que son los datos experimentales que se han graficado en un sistema bidimensional, ¿no? En un plano cartesiano. Se ha exagerado un poco el comportamiento o la distancia entre los datos experimentales, pero asumamos que en principio estos datos experimentales muestran un comportamiento lineal. Y justamente, si hemos de hacer un ajuste, pues esta línea recta, será la que muestre el comportamiento general de los datos experimentales. Entonces, una vez más, tenemos datos experimentales que tienen un comportamiento lineal, ahí está, y este comportamiento está simulado por esta línea recta. Noten, sin embargo, que si bien todos los puntos experimentales, los puntos azules, tienen un comportamiento lineal, no todos ellos se están ajustando a la línea recta. Pasemos ahora a un segundo conjunto de datos. Los vamos a designar como datos ideales, con el color rojo. ¿Qué son estos datos ideales? Entendamos bien. Justamente aquí se muestra un punto que está sobre la recta y a este le vamos a designar dato ideal. Ideal significará en este contexto que, si bien en el caso de los datos experimentales tenemos, por ejemplo, una abscisa x1 que le corresponde una ordenada y1, una abscisa x2 al cual le corresponde una ordenada y2 y así sucesivamente, pues estos datos, si bien son lineales, no están sobre la línea recta. ¿Cuál es entonces la diferencia con los datos ideales y por qué se les da ese nombre? Vean el gráfico. Si nosotros tomamos un punto y cualquiera, ¿no?, que tiene abscisa x sub i, entonces haremos que la ordenada de este punto que tiene abscisa x sub i coincida exactamente en la línea recta. Entonces tenemos un punto que tiene abscisa x sub i cuya ordenada justamente hace que el punto coincida en la línea recta, ¿no? Y a estas ordenadas les llamaremos o les designaremos como y sub i, pero prima. Entonces serán primas todas estas ordenadas que hacen que los puntos estén exactamente sobre la línea recta. Al estar todos ellos sobre la línea recta, entonces pues formarán una línea recta perfecta y por eso les designamos como datos ideales. Por supuesto que no se cuenta con estos datos, ¿sí? Los que tenemos o los que se han medido son los datos experimentales, no los datos ideales. Pero les estamos designando de esta manera para referirnos a que todos estos datos, que son los ideales, se ajustan perfectamente a la línea recta. Muy bien. Entendido ello, ahora noten esto. Para un punto cualquiera, x sub i, que tiene abscisa x sub i y ordenada y sub i, que es este punto que está en azul aquí, le corresponderá entonces su dato ideal, cuya abscisa sigue siendo x sub i, pero cuya ordenada está designada por y sub i prima. Noten que entre
el dato experimental, entre la ordenada experimental y la ordenada ideal, hay una diferencia. Y eso sucede con casi todos los puntos. A esta diferencia le designaremos con D sub I y le llamaremos discrepancia. Entonces, ¿qué es la discrepancia? La discrepancia no será nada más que la resta entre los valores de las ordenadas de los datos experimentales y de los datos ideales. Por supuesto que para cada uno de los puntos experimentales habrá un punto ideal que coincidirá con la línea recta y por supuesto que para cada punto existirá una discrepancia. Esto es, una resta entre el dato experimental y el dato de la ordenada que coincide en la línea recta. Muy bien, entonces, si conociéramos todos estos valores ideales de las ordenadas, pues podríamos, para cada uno de estos puntos experimentales, ir calculando las discrepancias correspondientes. Concordamos también en que, si esta es una línea recta que muestra el comportamiento de los datos experimentales, no todos ellos están sobre la línea recta, pero los que sí están sobre la línea recta son los datos ideales. Concordamos entonces en que son los datos ideales los que van a seguir o van a cumplir la ecuación de la línea recta. Entonces, esta es la ecuación de la línea recta. Noten que tenemos la abscisa de cualquier punto, pero esta ordenada es la ordenada del dato ideal. ¿Y por qué del dato ideal? Y es sub I', porque justamente son todos los datos ideales los que están sobre la línea recta y son solo esos datos los que pueden cumplir esta ecuación. Por supuesto que A y B no se los conoce todavía, pero A y B son los parámetros a determinar de la mejor recta de ajuste. Esto es, aún no conocemos los parámetros A y B mayúscula, pero de conocerlas, estas serán los mejores parámetros que habremos de encontrar a partir de estos datos experimentales. Muy bien, resumiendo entonces esta parte, tenemos datos experimentales, los cuales muestran un comportamiento lineal. Este comportamiento se simula a través de una línea recta, en la cual no todos los datos experimentales están incluidos. A partir de los datos experimentales se construirá un nuevo conjunto de datos, que son los datos ideales, tal que para cada abscisa de esos puntos le corresponderá una ordenada, tal que esa ordenada hará que el punto coincida justamente con la línea recta. Habrá entonces una diferencia que nosotros le vamos a llamar discrepancia entre los valores de la ordenada experimental y la ordenada ideal. Y como son los datos ideales los que están todos sobre la línea recta, entonces cumplirán la ecuación de la línea recta, siendo que aún no conocemos los parámetros A mayúscula y B mayúscula. ¿Cuál es el criterio para encontrar esa mejor recta? El criterio con el cual se trabaja es que la sumatoria de todas estas discrepancias, de todos los puntos, debe ser el menor valor posible. Esto es, debe ser un mínimo. La sumatoria de estas discrepancias debería ser un mínimo. Además, no solo las discrepancias. Noten lo siguiente, y este comportamiento se ha visto en el capítulo 3. Noten que si efectivamente vamos calculando las discrepancias para cada uno de estos puntos, algunas de estas discrepancias serán positivas, como en el caso que ven en la figura, porque la ordenada experimental es mayor a la ordenada ideal, pero en otros puntos esta discrepancia será negativa. Por ejemplo, en este caso, la ordenada experimental
será menor a la ordenada ideal y por lo tanto esta distancia o esta altura será negativa. Y así por delante para el resto de los puntos. ¿Qué significa eso? Que los signos de la discrepancia irá cambiando de acuerdo al punto que estemos analizando. Tenemos entonces una magnitud que cambia en signo y ya sabemos que tenemos dos opciones para poder hacer que este parámetro se mantenga con signo positivo. Una es utilizar el valor absoluto y otra es utilizar el cuadrado o función cuadrática. Habíamos establecido que en términos matemáticos es más conveniente trabajar con el cuadrado, ¿no? Una función parabólica, tal que esa función parabólica es siempre derivable en todos sus puntos. Es por eso que no se trabajará directamente con la discrepancia, sino más bien se trabajará con los valores de discrepancia elevadas al cuadrado. El criterio entonces en el que se basa el método de mínimos cuadrados es justamente que la sumatoria de todas estas discrepancias al cuadrado tengan el valor más bajo posible, o sea, que sean un mínimo. Muy bien, entonces esa es la condición para la aplicación del método de mínimos cuadrados. Podemos desglosar la sumatoria de las discrepancias. Vamos ahí. Entonces tenemos que la sumatoria de la discrepancia al cuadrado, sumatoria. Ya sabemos que la discrepancia es la resta entre la ordenada experimental y la ordenada ideal. Así, y menos y' elevado al cuadrado. Pero las ordenadas ideales, de acuerdo a la anterior ecuación, esta de aquí, se pueden escribir ya en términos de la línea recta. Entonces reemplazamos esa ecuación y tenemos que la ordenada experimental, la sumatoria de la ordenada experimental menos, ahora entre paréntesis, a más b por x sub i, que es la ordenada ideal. Y esto elevado al cuadrado. Muy bien, se ha desglosado entonces la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Se puede desglosar más todavía porque noten que esto es un cuadrado, aquí tenemos un trinomio con 3 términos y por supuesto que se puede desglosar esa ecuación. Al hacerlo, ustedes pueden comprobarlo, se obtiene esta ecuación. Es un buen ejercicio matemático y didáctico el tomar esta ecuación y desglosar el cuadrado para llegar a esta ecuación, que es la ecuación que define la sumatoria de las discrepancias. Noten que en esta ecuación, la sumatoria de discrepancias, lo que se conoce, lo que se tiene como dato de entrada son los datos experimentales, esto es, los x y los y. Entonces, estos valores se conocen, estos también. N minúscula es el número de datos. Tenemos la sumatoria de x, o sea, tenemos los valores de x y lo propio de los cuadrados. Lo que no se conoce de esta ecuación son los parámetros a mayúscula y b mayúscula, y son los que se quieren determinar. Muy bien, entonces podemos decir, aunque la forma no es la usual, que la sumatoria de las discrepancias al cuadrado en realidad es una función. Es una función que depende de dos variables. Las variables a mayúscula y b mayúscula. Al ser una función entonces, que depende de dos variables, nos preguntamos cómo hacemos que esta función sea mínima. Y para ello vamos a recordar un poco acerca de los valores máximos y mínimos de una función cualquiera. Bueno, la figura muestra una función cualquiera, digamos bien comportada, tal que esta función muestra, como es usual para casi todas las funciones, muestra valores que son máximos y valores que son mínimos. Por lo que sabemos del cálculo diferencial, estos máximos y mínimos locales se denominan puntos críticos. ¿Y por qué puntos críticos? Noten
y tenemos una línea de trazos en todos esos puntos críticos, máximos y mínimos, tal que esta línea de trazos representa una línea tangente que pasa por esos puntos. Entonces, si en esos puntos la línea tangente que pasa por máximos o mínimos es horizontal, como se ve en la gráfica, entonces sabemos que la derivada con respecto de la función con respecto a la posición justo en esos puntos, en los puntos críticos, es igual a 0. Recordando que la derivada, el valor de la derivada en cualquier punto de una función, representa la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Es por ello que en estos puntos las rectas tangentes son horizontales, su pendiente es 0 y por lo tanto su derivada es 0. Muy bien, esa es una condición común que se aplica entonces a todos los puntos críticos, pero esta condición no nos dice de por sí si es un máximo o un mínimo. Lo que se debe hacer es derivar una segunda vez, reemplazar los valores que se han obtenido de los puntos críticos y observar si esa segunda derivada es positiva o negativa. Si es positiva, entonces ese punto será un mínimo, y si es negativa, esa segunda derivada, entonces ese punto será un máximo. ¿Bien? Entonces, esto es para recordar aquello que ya se sabe de los puntos críticos y particularmente de los máximos y de los mínimos para cualquier función. Muy bien, entonces volvemos a nuestro problema. Si tenemos una función, en este caso es una función que depende de dos variables, a mayúscula y b mayúscula, que es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado, y queremos que esta función sea un mínimo, o queremos encontrar los mínimos de esa función, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de recordar, ¿qué debemos hacer con esa función? Y aquí está la respuesta. Lo que debemos hacer es, para encontrar los mínimos, tomar esa función, derivarla con respecto a los parámetros e igualar a 0. Hagamos eso entonces. Por supuesto que es una función que depende de dos variables, por lo que aplicamos la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de la función que depende de los parámetros a y b mayúscula con respecto a debe ser igual a 0, y la derivada parcial de la función que depende de los parámetros a y b con respecto a b también debe ser igual a 0. Tomando entonces toda esta ecuación, y también este es un buen ejercicio matemático para hacer, y derivando esta función parcialmente con respecto a primero igualando a 0 y a continuación con respecto a b e igualando a 0, lo que se obtienen son estas dos ecuaciones. ¿Qué son estas dos ecuaciones? Estas dos ecuaciones conforman un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Noten que se conocen todos los y-i's y los x sub i's, así como el n minúscula, y lo que no se conoce de estas ecuaciones son los parámetros a mayúscula y b mayúscula. Entonces, efectivamente, tenemos un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué debemos hacer? Pues resolver este sistema, que no es complicado en sí, y al obtener o al resolver este sistema de ecuaciones, lo que obtendremos son estas ecuaciones. Es bueno comprobar que efectivamente es así. Tenemos entonces, ya a partir del anterior sistema de ecuaciones, el resultado para el parámetro a mayúscula y el parámetro b mayúscula. Muy bien, analicemos un poco estas ecuaciones. Noten que tanto a mayúscula como b mayúscula en realidad dependen ahora solamente de los datos experimentales, los x sub i y los y sub i. Por supuesto que hay que hacer operaciones con esos valores, esto es hacer sumatoria de las ordenadas, sumatoria de las abscisas, sumatoria de los productos, elevar al cuadrado y después hacer la sumatoria, o hacer la sumatoria y después elevar al cuadrado, y así sucesivamente.
Pero en principio, si bien el proceso parece un tanto largo, noten que ahora encontrar los parámetros A y B mayúscula ya no depende de la persona que está haciendo el análisis a partir del gráfico. Solamente depende de los datos experimentales. Y esto sí es un método analítico. Por supuesto que por mucho que este método sea analítico, no significa que no tenga errores. Por supuesto que los parámetros A y B mayúscula tienen errores, como debe ser. ¿Y cuáles son los errores? Aquí están. Tenemos que el error de A está dada por la raíz cuadrada de un término que le vamos a llamar sigma cuadrado por la sumatoria de las abscisas al cuadrado dividido entre delta. ¿Qué es delta? Delta, noten, está dada por esta expresión, pero en realidad si ustedes observan las ecuaciones que definen A mayúscula y B mayúscula, el denominador en ambas ecuaciones es el mismo, y por eso directamente se designa con la letra delta. Bien, entonces ahí está, todo esto dividido entre delta, y en el caso del error de B, lo mismo, sigma de B es el error de B, tenemos la raíz cuadrada de un sigma cuadrado por n minúsculo, el número de datos, dividido entre delta. Todo esto se conoce, noten que estas simplemente son la sumatoria de las abscisas al cuadrado, n minúscula es el número de datos, y delta también depende de las abscisas y del número de datos. Pero aquí aparece un término que es sigma cuadrado. ¿Qué es sigma cuadrado? ¿Cómo se define? Sigma cuadrado, ahí está la ecuación que define, es igual a la sumatoria de las discrepancias al cuadrado, una vez que se conocen las ordenadas ideales, dividido entre el número de datos menos 2. Entonces, estas ecuaciones son las que constituyen el método de mínimos cuadrados. Noten que a partir solamente de los datos de las abscisas y las ordenadas es que se pueden obtener los parámetros de ajuste para datos lineales A mayúscula y B mayúscula y los errores correspondientes. Sin embargo, debemos hacer aclaraciones importantes. La primera, estas ecuaciones, así como las ven, se pueden aplicar a datos que no son lineales. Esto es, yo tengo un conjunto de datos, cualesquiera, y estos datos, al ser graficados, han mostrado un comportamiento no lineal. Estos datos, que corresponden a los parámetros de la línea recta, se pueden utilizar para encontrar los parámetros A y B mayúscula. La respuesta es sí, se pueden utilizar esos datos no lineales para encontrar los parámetros A y B mayúsculas. Pero eso constituiría un grave error. ¿Por qué? Imaginémonos entonces de la figura. Estos son los datos experimentales que se han obtenido. Muestran claramente un comportamiento no lineal. Pero si yo voy a utilizar esos datos para encontrar los parámetros A y B mayúscula que corresponden a una línea recta, lo que haré en realidad es ajustar una recta, una función lineal, a un conjunto de datos que ciertamente no muestran un comportamiento lineal. Entonces, esto sirve para aclarar que estas ecuaciones que definen el método de mínimos cuadrados solamente deben ser aplicadas a datos que han sido linealizados o que ya muestran un comportamiento lineal. No se puede aplicar a otro conjunto de datos, porque se estaría haciendo este proceso que no tiene ningún sentido. Muy bien, ahora, parecería entonces que dependemos del gráfico para saber si los datos son lineales o no lineales, nuevamente. Pero no es así.
El método es analítico en el sentido de que además de los parámetros A y B mayúsculas y de los valores correspondientes, se debe calcular un quinto parámetro, un quinto valor, tal que ese valor nos dirá si efectivamente los datos con los cuales estamos trabajando son lineales o no son lineales. ¿Cuál es ese parámetro? Ese parámetro se denomina coeficiente de correlación. R minúscula le vamos a designar con R minúscula, aunque en algunos textos también aparece como R mayúscula. ¿Cuál es la ecuación que define el coeficiente de correlación? Ahí está. Esta es la ecuación que la define. Y noten ustedes de la forma de la ecuación que el coeficiente de correlación depende, una vez más, solamente de los datos experimentales. Los X sub i, los Y sub i y el número de datos. Por supuesto que todas estas ecuaciones, el coeficiente de correlación, las ecuaciones que definen el parámetro A mayúscula, B mayúscula y los valores correspondientes tienen un sustento teórico que ustedes podrán encontrar en la parte final de la guía de laboratorio. Muy bien, entonces, además de los 4 valores que debemos encontrar, A mayúscula sucesor, B mayúscula sucesor, también debemos encontrar el valor del coeficiente de correlación. Y una vez encontrado este coeficiente de correlación, ¿cómo podemos interpretar esos valores? Pues se interpretan de la siguiente manera. De acuerdo a la ecuación que define el coeficiente de correlación, el coeficiente siempre va a estar entre estos valores, menos 1 y más 1. No puede existir un coeficiente de correlación que sea mayor a 1 o menor a menos 1. Muy bien, pero habiendo encontrado el valor del coeficiente de correlación, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Aquí está. Noten esto. Si todos los datos fuesen perfectamente lineales, como se está mostrando en la figura, esto es, todos ellos, todos los datos experimentales, muestran una línea perfecta, una línea recta perfecta, entonces el valor del coeficiente de correlación en este caso será igual a 1. Nos preguntamos entonces ahora, pero no todos los datos, por muy buen comportamiento lineal que tengan, van a estar sobre la recta. Entonces este es un caso excepcional, el caso en el que todos tienen un comportamiento lineal perfecto. R, en ese caso, es igual a 1. Pero si los datos experimentales no muestran ese comportamiento perfecto, pero al menos muestran un comportamiento lineal, realmente lineal, entonces, ¿cuáles van a ser los valores que debe tomar el coeficiente de correlación? Si esos datos realmente son lineales, el coeficiente de correlación no será 1, pero será muy próximo a 1. Estamos hablando, al decir muy próximo, estamos hablando de 0,999 o 0,98, 0,97. Cuando esos datos o ese coeficiente de correlación comience a alejarse del valor 1, que es el perfecto, ¿no?, como lo ven aquí, entonces ahí debemos sospechar que los datos no son lineales. ¿Qué hay que hacer entonces en ese caso? Pues linealizar previamente los datos y a partir de esos datos ya linealizados, recién aplicar el método de mínimos cuadrados. Muy bien. ¿Y qué pasa con los valores negativos? Bueno, también aquí está. Los valores negativos del coeficiente de correlación se refieren simplemente a la pendiente de la línea recta, ¿no? Noten que esta recta tiene pendiente positiva, de ahí vienen los valores positivos, pero por supuesto que habrá casos en los que la pendiente de la recta es negativa, ¿no? Y de ahí vienen los valores negativos. Entonces, una vez más, si sus datos experimentales muestran un comportamiento lineal, eso se verá reflejado en el coeficiente de correlación, que deberá ser muy próximo a 1.
Tal vez no 1, porque los datos experimentales no son perfectos, pero sí muy próximo a 1. Muy bien, vamos ahora a la implementación del método de mínimos cuadrados por pasos, así como se han descrito los pasos para la implementación del método de linealización por logaritmos. Vamos a describir los pasos para la implementación del método de mínimos cuadrados. Bueno, se comienza con la generación de datos experimentales. Se hace un experimento de física, de química, etc., de biología, etc. Y de estos datos se obtienen, de este experimento se obtienen los datos experimentales. Ahí está, tenemos n pares de datos experimentales. El siguiente paso, ¿cuál será? Observar el comportamiento de estos datos experimentales. Y como ya sabemos, en el caso más general, el comportamiento es un comportamiento no lineal. A partir de asumir un comportamiento no lineal, el siguiente paso será proponer una ecuación de ajuste. La más usual, se propone la ecuación potencial simple, donde lo que se quiere encontrar de esta ecuación son los parámetros A mayúscula y B mayúscula. Perdón, A minúscula y B minúscula. Una vez propuesta la ecuación de ajuste, la potencial se linealiza aplicando el método de logaritmos. Estos pueden estar en base 10 o en base natural. Ya sabemos que aplicando los logaritmos y las propiedades de logaritmos, llegamos a esta ecuación. Una vez que hemos llegado a esta ecuación, efectuamos un cambio de variable, tal que escribimos la ecuación anterior en la forma lineal explícita. Entonces, como ya sabido, el logaritmo de y minúscula le llamaremos la nueva variable y mayúscula, el logaritmo de x minúscula será la nueva variable x mayúscula, la nueva ordenada, la nueva abscisa, el logaritmo de a minúscula es el parámetro a mayúscula y b minúscula será igual al parámetro b mayúscula. Entonces, pasaremos de esta ecuación, que está escrita en términos de logaritmos, a esta ecuación, que es la ecuación de una línea recta. ¿Qué debemos hacer entonces? Para esta ecuación de línea recta, encontrar los parámetros a mayúscula y b mayúscula. Para ello, siguiente paso, generamos la nueva tabla de datos para las nuevas variables, la nueva abscisa y la nueva ordenada, que en realidad son los logaritmos de la tabla anterior. Entonces, generamos la tabla de datos de las nuevas variables y, por cuestiones de comprobación, graficamos estos nuevos datos, los logaritmizados. Si el procedimiento se hace de manera correcta, deberemos observar un comportamiento lineal para estos nuevos datos. Asumiendo entonces el comportamiento lineal, el siguiente paso será, y aquí viene el cambio, aplicar el método de mínimos cuadrados a estos datos que ya son lineales y encontrar los 5 valores que necesitamos. Esto es, el parámetro a mayúscula, el error correspondiente, el parámetro b mayúscula, el error correspondiente y, por supuesto, el coeficiente de correlación, que si los datos anteriores realmente son lineales, debe ser próximo a 1. Siguiente paso, una vez que hemos encontrado por el método de mínimos cuadrados estos parámetros de ajuste de la línea recta y los errores, pues ahora vamos en el sentido inverso del cambio de variable para encontrar los valores de los parámetros minúsculas de la ecuación potencial, esto es a minúscula y b minúscula. Recordamos entonces que el logaritmo de a minúscula es igual a mayúscula, por lo que a minúscula será el antilogaritmo de a mayúscula. Esto en caso de que hayan trabajado con el logaritmo en base 10, o si han trabajado con el logaritmo natural,
pues será la base neperiana elevado a A mayúscula. Bien. Y en el caso de B minúscula, simplemente lo habíamos identificado con B mayúscula. Entonces ya tenemos el B minúscula con el lesor correspondiente, que es el mismo que el B mayúscula porque son iguales. Y nos falta en este caso el lesor de A minúscula. ¿Y cómo encontramos el lesor de A minúscula? Noten esta ecuación. Esta ecuación en realidad es una función. Hablando en términos de medidas, podemos decir que A es una medida directa, A mayúscula es una medida directa, y A minúscula es una medida indirecta. ¿Y por qué es una medida indirecta? Porque depende de A mayúscula a través de una función, que en este caso es la función antilogaritmo. Entonces, ¿cómo encontramos el lesor de una medida indirecta? Ya lo sabemos, ya sabemos cómo encontrar el lesor, utilizando, según el capítulo 3, el método de propagación de lesores. Entonces, aplicando el método de propagación de lesores a esta función, o a esta función, si han utilizado el logaritmo natural, lo que deberán encontrar es lo siguiente. Es bueno demostrar estas ecuaciones, que el lesor de A minúscula, si han utilizado el logaritmo en base 10, será igual al antilogaritmo en base 10 de A mayúscula por el lesor de A mayúscula, que ya lo tenemos, y por un factor que es el logaritmo natural de 10. En otro caso, si han utilizado el logaritmo natural para hacer la linealización, entonces demostrarán que el lesor de A minúscula es igual al antilogaritmo natural, esto es a la base neperiana elevada a la potencia A mayúscula, por el lesor de A mayúscula. De esa manera entonces habremos calculado el lesor del parámetro A minúscula. Tendremos entonces A minúscula y el lesor correspondiente. Habiendo entonces encontrado ambos parámetros, A minúscula y B minúscula, y los correspondientes lesores, entonces el último paso será simplemente escribir la ecuación de ajuste, a la cual le llamamos ecuación experimental. Y con ello entonces quedará terminado nuestro análisis aplicando el método de mínimos cuadrados.